su casita, repito, o donde sea que se encuentren en esta mañana. Y bueno, entonces vamos a hablar con la ayuda del Eterno sobre Pablo de Tarso. Amén. Y es que este tema es muy importante porque en las últimas semanas también hemos hablado sobre la verdadera fe de Yeshua y la verdadera imagen que Yeshua debe de tener, por supuesto. Y hemos hablado de por qué los evangelios distorsionaron esa imagen y cuál fue el propósito de haber distorsionado esa imagen de Yeshua y haber inventado tal cual historias y parábolas que nunca estuvieron en la boca de Yeshua. Un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, una parábola donde Yeshua habla de que Israel se había portado mal, hablando en parábolas, y que el Eterno iba a desechar a ese pueblo y le iba a dar el reino a una nación que diera mejores frutos. No sé si recuerdan esa parábola. Y entonces, está en los evangelios, por supuesto, y entonces se enseña en esa parábola que otro pueblo tomará a otra nación, otro pueblo tomará la heredad que había sido dada a Israel y ellos serán desechados porque no habían dado buenos frutos. Y esa nación nueva, dice, dará buenos frutos. Esto es algo totalmente contrario a la Torá. Es por eso que no pudo estar en la boca de Yeshua, porque está hablando de reemplazo. E Israel, según los profetas y la Torá, nunca será reemplazado. Israel nunca será reemplazado, será castigado, será disperso, será corregido de muchas maneras, pero nunca será rechazado. Eso lo dicen todos los profetas. Y entonces esta parábola habla del rechazo de Israel y de la inclusión de otro pueblo, de otra nación, quien tomaría el reino de Israel para dar mejores frutos. Esto es imposible, esto no existe en los profetas. Por ende, entendemos que esta parábola, como muchas otras, no pudieron haber existido en la boca de un verdadero rabino del primer siglo como era Yeshua. Estas parábolas fueron puestas en la boca de Yeshua, es decir, fueron inventadas y dicho que Yeshua las había enseñado, cuando no fue así, y es claramente el origen de todo esto, y ya lo platicábamos hace 8 días en el verdadero origen de los evangelios. Pero el caso es que así hemos estudiado varios temas en los cuales hemos buscado demostrar a través de de los mismos libros llamados Nuevo Testamento, de cómo hay cosas que no concuerdan con la historia y que no concuerdan con la enseñanza judía del primer siglo en esos libros. No en todo, pero sí en gran parte de esos libros hay una enseñanza ajena al judaísmo y ajena al pueblo judío. Cada vez que tú lees, para empezar a entender el tema de hoy, cada vez que tú lees las acusaciones judías en contra de Yeshua, es decir, cuando tú lees por qué los judíos no creen en Yeshua, una de las cosas más importantes que ellos toman es las contradicciones que existen en el Nuevo Testamento y también cómo el Nuevo Testamento da datos que no son históricos. Inclusive que el Nuevo Testamento enseña cosas contrarias radicalmente a la fe judía. Y es por eso una de las tantas razones por las cuales ellos se niegan a aceptar que Yeshua puede ser candidato a Mesías, a pesar de que lógicamente fue muerto. Es decir, que hay cosas en el Nuevo Testamento que para un judío de nacimiento, instruido en la Torá, de nacimiento judío, instruido en Torá y demás, le parecen totalmente ajenas a su fe y que por nada del mundo esa persona diría que ahí hay una fe judía 100%. Es decir, amados, debemos entender que los libros que nosotros conocemos como Nuevo Testamento son libros, sí, históricos, pero libros que no fueron hechos con la intención de contar la historia real de las cosas, sino que fueron hechos con la intención de contar una historia teológica de las cosas. Es decir, fueron hechos con ojos de fe, a través de fe, no a través de datos históricos fieles. Uno de los casos más fuertes que tenemos es sobre la historia de Pablo de Tarso. Nosotros, si queremos saber la historia de Yeshua, es decir, si alguien quiere saber cómo vivía Yeshua, qué enseñó Yeshua, ¿qué es lo que va a hacer? De inmediato va a empezar a leer los libros llamados evangelios. Pero tristemente ya vimos que esos libros contienen un 70% o más de fábulas y no son cosas reales, sino son cosas que caen en leyendas o en cosas semejantes, y ya lo demostramos, no solamente lo estamos diciendo.
Pero cuando nosotros queremos estudiar la vida de Pablo, ¿qué libro es el primero que se les viene a la mente a la cristiandad de todo el mundo o a la gente que cree en el Mesías Yeshua o a cualquier persona en el mundo? ¿Cuál es entonces el libro que ellos van a tomar para leer? ¿Cuál es el libro que ellos van a tomar para leer? Sin lugar a dudas, es el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que se toma como una referencia más importante sobre quién entonces fue Pablo de Tarso, conocido así como Pablo de Tarso, en este mundo. ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Cuál fue su origen? Etcétera, etcétera, etcétera. El libro por excelencia que se toma como base para estudiar quién fue Pablo de Tarso es entonces el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos vemos cosas como estas. No sé si tengan ahí el libro de Hechos a la mano o algo así. Si no, por lo menos escuchen lo que dice el libro de Hechos, capítulo 22, verso 1 al 5, por ejemplo. Capítulo de Hechos, el libro conocido como Hechos, capítulo 22, verso 1 al 5. Escuchen lo que dice acá y ahorita vamos a dar una explicación sobre esto. Es un tema que posiblemente, repito, no nos gusta escuchar tanto, pero es algo que debemos de entender. No es algo que, ¿cómo llamarlo? Nos gusta enseñar solamente por llevar la contraria a algo, sino porque necesitamos conocer la verdad de todas las cosas, amados. Eso es la realidad. No podemos vivir siempre en la mentira. Tenemos que entender el origen de todas las cosas. Y el libro de Hechos, capítulo 22, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante ustedes. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más con silencio, y él dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley, a la Torá de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a los hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo Cohen, sumo sacerdote, y todo el concilio de los ancianos, el Sanedrín. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Bueno, esta es una de las partes, de los pasajes más usados para supuestamente describir quién era Pablo de Tarso, ya que él mismo supuestamente en el libro de Hechos, que él no lo escribió, claro está, se dice ser, claro, judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel, que era y sigue siendo hoy en día dentro del pueblo judío uno de los maestros más respetados del judaísmo del primer siglo. Entonces, Gamaliel, ¿ok? Y todo lo demás que ya vemos. Este es uno de los pasajes más usados por todo el mundo. Aquí en mis manos, si alguien conoce este libro, yo le pido que no ponga el autor. Yo no voy a decir el autor porque no se trata de denigrar a alguien, pero yo te voy a decir que existen estos libros por demás. En mis manos tengo un libro que tal vez no se ve el título, pero se llama Pablo el Rabino. Así se llama el libro que tengo en mis manos. Pablo el Rabino. Hace mucho tiempo me lo obsequiaron, hace muchos años. Y entonces, este libro no es hecho por cristianos. Este libro no es hecho por cristianos. Este libro es hecho por personas que tienen tiempo, supuestamente, en lo que se conoce como raíces hebreas y todo este tipo de cosas. Y este libro está basado prácticamente en Hechos capítulo 22, verso 3 que acabamos de leer. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, estricto conforme a la Torá, etcétera, etcétera. Y muchas cosas semejantes que trae este libro. ¿Ok? No, repito, no pongan el nombre del autor, no se trata de denigrar a nadie, ese no es el propósito, pero vale la pena decir que este libro no sirve para nada. Así tan sencillo. El caso es este, amados, que la gente, aún dentro del cristianismo y dentro de las raíces hebreas, tienen un pensamiento de Pablo muy, pero muy ajeno a la realidad. Muy, pero muy ajeno a la realidad. ¿Y por qué digo eso? Porque en apariencia, este pasaje de Hechos muestra quién es Pablo.
es decir, un alumno de un maestro muy importante en el primer siglo que era Gamaliel, jefe del Sanedrín según la Mishnah, le llaman Rabán Gamaliel en el lenguaje míshnico, es decir, así se le conocía a él. Existió Gamaliel, fue uno de los hombres más importantes de su época, jefe del Sanedrín, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fue un hombre muy importante, no cualquiera podía estudiar con él y entonces inclusive tenía que tener medios económicos para poder estudiar con él, no porque cobrara mucho, sino porque así era esa forma de estudio. El caso es que Gamaliel sí existió y fue una personalidad muy importante hasta hoy en día en el pueblo judío, Rabán Gamaliel. Y aquí se dice que Pablo fue alumno de Gamaliel y que estudió en Jerusalén. Nació en Tarso de Cilicia, pero creció en Jerusalén. Y de ahí, repito, se basa este libro, entre otras tantas cosas. El caso es este, amados, que estos relatos de hechos nos dejan ver a un Pablo con mucha autoridad, a un Pablo que se juntaba con el Sanedrín, porque ellos le daban cartas a Pablo para perseguir a los creyentes en Yeshua, judíos, y también viajaba a otros lugares, etcétera, etcétera. Es decir, el libro de Hechos nos narra la historia de Pablo como un hombre con mucha importancia, con mucho poder en Israel, un hombre que tenía gran alianza con el Sanedrín, con el poder máximo de Jerusalén, hablando de judíos, y entre muchas otras cosas. Se nos narra en el libro de Hechos, por ejemplo, que Pablo dio la autorización o aprobó la muerte de Esteban, que se enseña que cuando Esteban fue apedreado, él estaba ahí viendo, era un joven y estaba viendo cómo mataban a Esteban, y después él, en el mismo libro de Hechos, narra que él da la aprobación para matar a Esteban y que él se consentía todas esas cosas. Es decir, que él era un hombre muy importante en Israel, en pocas palabras, que Pablo era un gran rabino, un hombre muy importante en Israel, porque él estudió a los pies de Gamaliel y eso no era cualquier cosa, y que entonces tenía una autoridad rabínica muy importante en Jerusalén. Esta es la historia que prácticamente todo el mundo tiene sobre Pablo, incluyendo, repito, las raíces hebreas, y para muestra está este libro y muchos otros que han salido, que ese fue Pablo. ¿Por qué? Porque basan la biografía de Pablo a través del relato de Hechos. Pero aquí viene un problema que pocos toman en cuenta, amados, que el libro de Hechos no fue escrito en la vida de Pablo y que las cartas de Pablo fueron escritas mucho antes que el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito a la par de los evangelios. De hecho, se cree que fue escrito por el mismo autor de Lucas, del evangelio de Lucas, que ya platicamos sobre eso, y que el mismo autor del evangelio de Lucas, historiadores como Antonio Piñero varían y dicen que pudo haber sido otro autor. El caso es este, que el libro de Lucas posiblemente tuvo el mismo autor que Hechos. De hecho, se cree que era el mismo rollo, el mismo pergamino. Pero el caso es que es del tiempo de los evangelios Hechos. No es del tiempo de Pablo. Y por supuesto, ya se hizo todo esto, al igual que la fe de los evangelios, mucho tiempo después de la vida de Yeshua y de la vida de Pablo. Entonces, si alguien quiere conocer la vida de Pablo, está en un grave problema histórico y cronológico, siguiendo solamente el testimonio del libro de Hechos e ignorando el testimonio mismo de Pablo, que dejó plasmado en cartas que él sí escribió, que fueron 7 que hoy tenemos en el llamado canon cristiano. Es decir, las cartas de Pablo fueron antes que el libro de Hechos, aunque en las Biblias, como ya les he explicado, tienen un orden diferente. Empieza hablando de las cartas Romanos y termina en Filemón. Romanos, Corintios, etcétera, etcétera, y acaba en Filemón el orden. ¿Por qué tienen ese orden? Porque están de acuerdo al tamaño de los libros. El más grande es Romanos, está al principio, después Primera de Corintios, después Segunda de Corintios, etcétera, etcétera, hasta Filemón, que es la carta más pequeña. El orden que la Iglesia Católica le puso fue de acuerdo a un orden de tamaño, no a un orden conforme fueron escritas. Por eso, cuando la persona quiere aprender, debe entender esto, porque si no va a interpretar de una forma incorrecta, que es lo más común, las cartas y los evangelios y demás, y ya se surgen con diversas teorías. Pero el caso es este, que las cartas de Pablo, escritas por su puño y letra, fueron mucho antes que
o a través de un escriba, es un decir, puño y letra, tal vez fue un escriba, pero fueron escritas mucho antes que el libro de Hechos. Por lo tanto, Pablo nos narra una historia distinta del mismo en la carta de Gálatas, escrita por él en el año 54 de nuestra época aproximadamente, que varía bastante al libro de Hechos. Repito, la carta de Gálatas, escrita entre el año 54 y 58 de nuestra época, por Pablo mismo o por un escriba, pero supervisado por él, fueron escritas de acuerdo a lo que él, por supuesto, era realmente, y la carta, por ejemplo, de Gálatas, donde él se describe, varía grandemente a lo que se enseña en el libro de Hechos. Y por eso decíamos, volvemos al mismo problema de siempre. Si queremos entender la verdadera historia de las personas a través de libros que ellos no escribieron o bien que fueron hechos mucho tiempo después de su vida, caeremos siempre en graves errores históricos y biográficos, por llamarlo así, de esos grandes hombres del pueblo, entre ellos Pablo de Tarso. Entonces, al igual que en Yeshua, ahorita vamos a explicar eso de Gálatas más adelante, quédense hasta el final, por favor. El caso es que, al igual que Yeshua, la imagen de Pablo fue modificada a través de dar respaldo o por causa de dar respaldo teológico a lo que hoy conocemos como el cristianismo y todas sus derivaciones recientes como las raíces hebreas, tal cual. El caso es que la imagen de Pablo fue modificada a través de enseñanzas para que dieran respaldo supuestamente a lo que hoy conocemos como cristianismo y sus recientes derivaciones. Para los cristianos, Pablo es el creador intelectual del cristianismo. Los cristianos creen sin lugar a dudas que Pablo es el autor intelectual del cristianismo, es decir, que las enseñanzas más importantes del cristianismo, cualquiera que sea, vienen de Pablo. Pero esto es un claro error histórico y bíblico. Ahora bien, y tomando este argumento, el judaísmo también lo señala como un apóstata a la fe de Israel y un promotor de la separación de los judíos a la fe de sus padres. Eso es lo que piensa actualmente el judaísmo de Pablo, que fue un apóstata de la fe y que fue un promotor de la separación de los judíos de la fe verdadera de sus padres. Así pues entendemos que tanto para los cristianos como para los judíos, Pablo rompió con Moisés. Y es que si tomáramos las enseñanzas literales del llamado Nuevo Testamento, se podría entender esto. Pero ya hemos platicado y hoy hablaremos más de que el Nuevo Testamento no cuenta la realidad de las cosas y aunque se sienta feo y a muchos moleste, esa es la realidad. Ahora bien, esta es entonces la imagen histórica de Pablo. ¿Cuál es la imagen histórica de Pablo? Para el cristianismo, alguien que rompió con el judaísmo de su época y entonces intelectualmente formó el cristianismo. Las doctrinas que después llegaron a nuestros días se las adjudican a Pablo de Tarso, ¿no? Para el judaísmo, Pablo es un apóstata que rompió con el judaísmo también por causa de las enseñanzas cristianas y entonces Pablo alejó a los judíos de la fe de Israel, etcétera, 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 amados. Pero ¿acaso, como pregunta, podrán haber estado equivocadas todas estas enseñanzas y conceptos de Pablo durante 19 siglos? ¿Acaso todo lo que hoy hemos conocido sobre Pablo ha estado equivocado, incluyendo, repito, las raíces hebreas, como lo trae este libro? Nadie ponga el nombre, se lo pido, como este libro que está acá. ¿Estarán equivocados todas estas personas en cuanto a los conceptos que Pablo tiene? ¿Y cómo tú no estás equivocado? Me podrán decir, porque vamos a demostrarlo con la escritura y con la historia que esas ideas de Pablo sí están equivocadas. No es mi idea, es decir, no es mi propia versión, es la versión de gente muy importante en el mundo como Antonio Piñero. Ese es el libro de Antonio Piñero, verdadera guía para entender a Pablo de Tarso, se lo recomiendo. Como historiadores los más importantes en el mundo, no soy yo, sino los historiadores más importantes del mundo que demuestran con pruebas claras de que el concepto de Pablo, tanto del cristianismo como del judaísmo, lamentablemente, por causa del cristianismo y de las raíces hebreas actual, ha estado equivocado durante 19 siglos, amados. Podemos decir entonces, con certeza, que se ha tenido un concepto muy equivocado de quién fue realmente Pablo de Tarso y, por supuesto, de las enseñanzas más importantes de
este gran hombre del primer siglo, Pablo de Tarso. Ahora bien, amados, Pablo mismo, Shaul mismo, recalca que su familia fue totalmente judía. Vamos a empezar describiendo un poquito quién fue entonces Pablo de Tarso, si no es el concepto que tiene el cristianismo, ahora tristemente tampoco el judaísmo, pero ahora tampoco el mesianismo. Entonces, ¿quién fue Pablo de Tarso? Bueno, Pablo recalca por él mismo que viene de una familia totalmente judía. En una carta escrita por él aproximadamente también entre el año 54 y 58, conocida como Filipenses, muestra lo siguiente. En la carta conocida como Filipenses, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente. Para que lo anoten, si es que ahora no lo pueden leer, anoten lo que vamos a leer a continuación, para que entendamos esto. En una carta entonces escrita por él, dice lo siguiente, llamada Filipenses. Una aclaración importante que también es muy fuerte, pero es importante de aclarar. Nosotros tenemos 14 cartas, o bien en el llamado canon cristiano del Nuevo Testamento, hay 14 cartas adjudicadas a Pablo. 14 cartas. Hay 27 en total en el llamado Nuevo Testamento, 27 libros, pero 14 cartas son supuestamente de Pablo, 14 libros. Bueno, de esos 14 libros o cartas, solamente históricamente le corresponden a él 7, la mitad. 7 cartas son las que él realmente escribió. Las otras cartas fueron hechas por discípulos de Pablo en nombre de Pablo, pero esas cartas fueron hechas ya después de su muerte. Por ejemplo, las cartas en este orden fueron escritas por él. Primera de Tesalonicenses solamente Primera de Tesalonicenses y nada más. Gálatas, Primera de Corintios, nada más. ¿Por qué? Porque hay cosas que después veremos en los siguientes temas que demuestran que él no escribió las segundas cartas. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Filipenses, Filimón y Romanos. Son 7 cartas, amados. Baruch Hashem. Entonces, Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Filipenses, Filimón, me faltó esa, Filimón, y Romanos, amados. Baruch Hashem. Son las cartas de Pablo. Después hablaremos más de eso, Baruch Hashem, el tiempo y demás. Hoy solamente basta entender eso que es tan importante, tan importante. Es importante comprender que solamente 7 cartas de él fueron las que fueron escritas directamente por Pablo y las otras por discípulos de él. Entre las cartas que lógicamente él escribió está Filipenses, por eso la tomamos como una referencia clara de Pablo. Y en la carta de Filipenses a Filipos, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la aplicación de la ley, fariseo. ¿Ok? Esto nos narra entonces Filipenses 3:5. Bueno, ahora bien, se sitúa el nacimiento de Pablo aproximadamente entre el año 5 y 10 de nuestra época. ¿En qué año está naciendo Shaul, Pablo? Aproximadamente entre el año 5 y 10 de nuestra época. Es decir, él tendría unos 10 o 15 años menos que Yeshua. Él sería 10 o 15 años más joven que Yeshua. ¿Ok? Él está naciendo entre el 5 y 10 de nuestra época, Pablo, históricamente. Su lengua materna muy probablemente fue el griego. Pero como él mismo señala, tenía conocimiento del hebreo y del arameo, sin descartar otros idiomas como el latín, inclusive el español. Es decir, Pablo tenía como lengua materna el griego, y sin lugar a dudas también hablaba y conocía el hebreo y el arameo, sin descartar otros idiomas como el latín, inclusive el español, porque viajó a España, si estamos en lo correcto, amén, inclusive el español. Ahora bien, el pasaje de arriba que nos habla, la llamada carta de Filipenses capítulo 3, verso 5, el pasaje de arriba nos enseña que su familia es 100% judía. La familia era 100% judía. Entonces, era una familia, por lo que se entiende, humilde, ya que
según Pablo, su oficio de él era construir tiendas. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 18, verso 3. Si esa cita está en lo correcto, porque repito, hay que tomarla con pinzas, si está en lo correcto, dice que Pablo tenía un oficio y el oficio era constructor de tiendas. Se los voy a leer rápido para que no parafrasee esta parte, porque es importante, porque se han dado inclusive varias explicaciones sobre el oficio de Pablo, pero también, repito, muchas de ellas han sido invenciones, es decir, se han inventado cosas, no son realidades, sino lamentablemente inventos, y no lo digo yo, sino que se puede comprobar como yo te lo he dicho. Entonces, Hechos capítulo 18, verso 3, se dice que Pablo tenía un oficio y entonces ese oficio era el de hacer tiendas. Así dice Hechos 18:3, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18:3. Y muchos han dicho, con tal de supuestamente judaizar todo o hebraizar todo, es decir, de darles a todo toques judíos, no sé si tú lo escuchaste, que decían que el oficio de Pablo no era construir como tiendas de campaña o algo así, como se entendería, sino que el oficio de Pablo era construir mantos de oración, talit. No sé si algún día lo escuchaste. Es que ese era el oficio de Pablo porque era judío y no sé qué tantos inventan, amados. Eso es totalmente una mentira. No, amados, es que no por querer judaizar todo o darle a todo un toque judío tenemos que inventar las cosas. Eso pasa muy común en las raíces hebreas, por intentar a fuerza cuadrar todo como judío. Hace poquito, ahora que me acuerdo de esto, y tristemente fue el mismo autor de este libro que tengo a mis manos, que también está mal sobre Pablo, decía él en una conferencia que él les iba a mostrar la verdadera interpretación de un pasaje del Evangelio de Juan. Él decía, esto es lo que realmente el Evangelio de Juan quiere decir. Estaba en una conferencia muy importante y dice, la versión hebrea del libro de Juan dice realmente esto. Escuchen este disparate. La versión hebrea, en hebreo, del Evangelio de Juan dice esta otra cosa. No dice lo que ven ustedes. Cualquier persona, amados, que ha estudiado por lo menos un poquito de la historia de los evangelios, se da cuenta que está mintiendo este hombre o que está ignorando algo muy fundamental. No existen en la actualidad originales hebreos del Evangelio de Juan. Y muy seguramente el original, el de puño y letra de ese autor, no estuvo en hebreo, estuvo en griego. Y aunque no nos guste, esa es la realidad. No se ha demostrado otra cosa. Aunque tienen hebraísmos, palabras en hebreo y otras cosas, conceptos hebreos, aún con todo eso, no hay ninguna prueba de que hayan sido escritos en hebreo. Fueron y existen los más antiguos en griego, así que no hay ningún original en hebreo. No sé a qué original se refería él porque no existe. Entonces ahí nos damos cuenta que las personas con tal de judaizar todo, es decir, con tal de meterle un toque judío a todo, inventan cosas. Y cuando inventamos cosas, se pierde toda autoridad en lo que decimos. Si yo te vengo aquí a inventar algo con tal de darle toques judíos, te estoy mintiendo, amados. Ya después vemos lo de las cartas, amados. Entonces decíamos, si yo invento algo, ¿qué pasa? Si yo invento algo, ya pierde toda autoridad, porque la persona que realmente conoce va a decir, este hombre está inventando cosas, y ya no le creo nada. Entonces no hay que inventar algo. Hay gente que ha inventado que Pablo construía talit, mantos de oración, mantos para hacer oración que todos conocemos. Se los voy a enseñar. Este es un talit, muchos por supuesto lo conocen de sobra, pero algunas personas no. Bendito sea el Eterno, hay cristianos que están viendo los videos y bendito sea el Eterno porque es un despertar que el Eterno tiene. Este es un manto de oración, es un talit, se conoce como talit. Este diseño fue de la Edad Media, no viene de los tiempos de Yeshua. Esto viene de la Edad Media, pero es igual de valioso, por supuesto, espiritualmente. Y entonces, este es un manto de oración, hay de muchos colores. Las líneas representan el país en el que las comunidades existían. Las rayas negras son de la comunidad de Lituania, las rayas azules de Polonia, las rayas blancas de Sefarad, etcétera, etcétera. El caso es que
Este es un talit, un manto de oración. Varían los colores, eso es todo. Y tiene los tzitzit que marca la Torah, que ya les enseñé hace 8 días. Muchas personas no lo conocen, por eso lo enseño. Pero el caso es que lo estoy enseñando ahorita, que este es un manto de oración que lógicamente se cubre se cubren los varones, el cuerpo, la cabeza para orar con este manto. Y al leer este pasaje de Hechos, dicen que Pablo se dedicaba a construir talit, mantos de oración. Amados, no sé si para reír o para llorar las invenciones que se sacan los mesiánicos. No, por amor de Dios, no. Lean por favor la historia, amados. Dejemos de inventar cosas, porque es por eso que menos el pueblo judío quiere creer algo, porque son invenciones, no son cosas sacadas de la realidad. El oficio de Pablo se aprendía del padre a hijo. El oficio en la antigüedad se aprendía de padre a hijo. Dice Mishnah, padre, y cualquier libro histórico, Mishnah lo dice, que un carpintero, hijo de carpintero, zapatero, hijo de zapatero, es decir, todos heredaban el oficio del padre, y de ahí también vienen los apellidos, que luego dicen que son siempre judíos. Después hablaremos de eso. El caso es que de ahí vienen también los apellidos, pero el caso es que eran oficios heredados de padre a hijo, ¿ok? Y el oficio de Pablo que aprendió desde niño era guarnicionero. Eso se entiende, amados. Guarnicionero. ¿Quién es un guarnicionero? Es aquel que trabaja los artículos de piel, sobre todo los utensilios para caballos. Así como antes ese era un oficio muy popular, actualmente ya no lo es. Trabajaban la piel y hacían los frenos para el caballo, las montaduras, ahí donde van los pies, etcétera. Todo eso que usan los jinetes, eso sobre todo es lo que hacía un guarnicionero, que prácticamente ya no existe ese oficio, un oficio propio de la clase media baja, libre en Roma. Es decir, Pablo no era esclavo, era libre, su familia era posiblemente de una clase media baja, es decir, no era rico Pablo, no venía de una familia noble ni nada, era un oficio muy humilde, el de guarnicionero, un oficio muy común en ese tiempo que se dedicaba a la construcción de artículos de piel, sobre todo de artículos para los jinetes, para los caballos, que era tan popular en ese momento, amados. No construía talid, aunque la gente quiera fuerza hebraizar todo, se cae, amados, en cosas risibles, realmente, amados, en cosas que pierden totalmente la veracidad y que no caben en ninguna parte, tantos inventos que se sacan de la manga, amados. El caso es que dentro de sus escritos se descarta una influencia y formación griega. Dentro de los escritos de Pablo, es decir, de sus cartas, las cartas de Pablo, descartamos una influencia y formación griega, es decir, él no estaba en una escuela de filosofía ni nada semejante dentro del imperio, conocía seguramente los conceptos generales de la fe pagana, de los cultos de misterio y de las escuelas filosóficas de sus días. Y por supuesto, compara estas ideas de los griegos y demás después con la fe de Yeshua, es decir, tenía conocimientos generales sobre la religión pagana, la religión romana, los cultos al César que ya vimos, todas esas cosas las conocía, por supuesto, y entonces, pero no era tampoco un estudioso claramente de eso, ni era filósofo, ni nada semejante. El caso es que su principal sabiduría se encontraba, sin lugar a dudas, en la Torá. La Torá sí la conocía muy bien Pablo. Ahora bien, las cartas de Pablo es el único documento que tenemos para descubrir realmente quién fue Pablo. Y no solamente porque él da datos importantes sobre su propia vida, dónde nació, qué hacía y todo eso, sino que también las cartas de Pablo, que son antes de los evangelios y que Hechos y todo eso, las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Repito, las cartas de Pablo que les acabo de dar en un momento, después hablaremos ya más a detalle de ellas. Las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del llamado Nuevo Testamento. Entonces, las cartas de Pablo nos muestran realmente quién fue Pablo de Tarso antes que cualquier otro libro. Y por ende, las cartas de Pablo no solamente nos dicen quién fue por lo que él dice de él, sino porque a través de la escritura, de cómo él escribe, cómo él enseña y demás, se puede deducir cuál era el verdadero conocimiento de Pablo sobre las cosas. Eso se hace hasta ahora. Gente experta puede saber quién es alguien que habla el inglés por lengua materna,
Es decir, si yo sé inglés, yo lo aprendí ya de grandes, es un ejemplo, e intento escribir algo en inglés, un experto se va a dar cuenta si mi lengua materna fue el inglés o no lo fue. Y te va a decir, este hombre sí sabía inglés, pero no era su lengua materna, ya que habla de esta forma distinta a una persona que nació con esa lengua. Es decir, se puede saber quién realmente tiene como la lengua materna en sus escritos de una o de otra forma. Es decir, a través de los escritos se pueden saber muchas cosas sin que el autor te las diga. Se pueden saber su origen, sus grados de estudio, entre otras muchas cosas. Yo no voy a escribir igual que lo que escribe un maestro de Torah. En la mañana, antes de Shabbat, estaba viendo un gran rabino descendiente de Kohanim que estaba hablando en una conferencia en México cosas impresionantes de la Torah. Él es descendiente de Cohen, viene de Los Ángeles, no habla español, le iban traduciendo. Una eminencia. Todo lo que él escribe no se compara a algo que yo pueda escribir, porque aunque puedo conocer un poco de Torah, no se compara a un gran maestro. Entonces, cualquiera que lea un escrito de ese rabino y un escrito mío, se dará cuenta que el conocimiento no es lo mismo. Sin necesidad de que yo te lo diga, un experto se dará cuenta que el conocimiento entre ambos escritos no es igual. ¿Ok? Esas cosas que el autor no te las dice directamente, pero se pueden entender a través de la forma en que escribe, son las formas en las cuales se ha podido entender quién fue realmente Pablo. No tanto porque él te las diga literalmente todo, sino porque la forma en la cual él escribía, cómo él usaba la Torá, cómo él usaba el griego, todo eso dice quién fue realmente Pablo. Se puede deducir sin equivocaciones realmente quién fue Pablo, o muy pocas. Ahora, y aquí viene un punto muy importante que a muchos no nos va a gustar escuchar, pero nos va a dejar ver quién fue la figura real de Pablo de Tarso. El fariseísmo de Pablo. Nosotros acabamos de leer en el libro llamado Filipenses, o la carta de Filipenses, que fue una carta escrita por él mismo, Baruch Hashem, escrita por él mismo. Fue una carta escrita por él. En esa se nos narra que él era hebreo y que tenía tendencia farisea. Amén. Entonces, por eso podemos notar que así podemos entender que Pablo, entonces, era fariseo. La carta que me faltó, la carta que me faltó fue segunda de Corintios, amados, es Tesalonicenses, primera solamente de Tesalonicenses, que fue la primera carta de Pablo, primera de Tesalonicenses, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Corintios sí las escribió él, lo que pasa que mis apuntes lo escribí mal y por eso no lo pude leer en el momento. Entonces, miren, ahí se ve, ahí se ve todo. Entonces, primera de Corintios y segunda de Corintios sí, Filipenses, Filimón y Romanos. Son 7 cartas que se deducen que sí las escribió él en sus tiempos, en sus días. Las demás ya no son de su tiempo, ya había muerto cuando se escribe. Y después hablaremos de ello y cómo se demuestra eso, porque hay formas de demostrarlo. El caso es que estas 7 cartas, Tesalonicenses solamente la primera parte, primera de Tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Corintios, Filipenses, Filimón y Romanos, la última fue Romanos. Entre estas cartas, por supuesto, se deduce la personalidad real de Pablo, de cómo escribía y cómo enseñaba y todo eso, como ya te dije, hay formas de saber quién es un erudito en algo y qué persona no lo es. Entonces, el fariseísmo de Pablo, que es algo muy importante. Tanto Hechos hablan de un fariseo llamado Pablo o un fuerte fariseo llamado Pablo, y él mismo se dice que sí es fariseo. Ahora bien, él nace entonces en esta parte del mundo que nos narra Tarso de Cilicia, y entonces lógicamente este es un lugar fuera de las fronteras de Israel, no es Israel. Entonces, en el primer siglo era imposible ser fariseo y vivir como uno de ellos fuera de Jerusalén e Israel. Este es el primer punto. En el primer siglo era imposible ser fariseo y vivir como uno de ellos fuera de Jerusalén y de Israel. El grupo fariseo o la secta farisea era un grupo muy peculiar, por supuesto, del primer siglo,
Y ese grupo tenía como una misma manera de enseñar la Torá, tenía una forma de interpretar la Torá, tenían sus escuelas, sus maestros de Torá fariseos como Gamaliel, etc. Es decir, un grupo que era fácil distinguir de los demás, eran los fariseos. Pero este grupo no era tan poderoso. Y entonces este grupo no tenía ninguna influencia fuera de la tierra de Israel. Y por eso era imposible ser fariseo porque simplemente no existía fariseísmo fuera de las fronteras de Israel. Y entonces nadie podía ser del partido fariseo fuera de las fronteras de Israel, inclusive hasta fuera de Jerusalén. Los fariseos crecieron y se fortalecieron en Jerusalén. Fuera de Jerusalén era muy poca su influencia. De hecho, en Galilea, eso lo platicábamos, hablando de Yeshua, él creció en Galilea y en Galilea prácticamente no existían las sectas religiosas. Los saduceos no estaban porque ellos eran ricos y Galilea era pobre, así que no querían nada que ver con los pobres y no se metían a Galilea. Por otro lado, los fariseos eran realmente contados y no tenían ningún poder ni influencia sobre Galilea. Es decir, no es la misma historia de Jerusalén al resto de Israel. Jerusalén tenía las sectas religiosas por causa del templo, a los fariseos, saduceos y demás, pero los fariseos no tenían influencia prácticamente fuera de Jerusalén y mucho menos fuera de la tierra de Israel. Hubiera sido imposible volverse fariseo dentro de su lugar natal, Tarso de Cilicia. Es por eso que Pablo hubiera tenido como imposible volverse fariseo en su lugar natal, Tarso de Cilicia. La influencia fariseo llegaba por más hasta Damasco y hasta ahí. Solamente un poquito de influencia llegaba a Damasco, que es la capital de Siria. Siria es un país ahora en guerra que colinda con Israel, los altos del Golán lo dividen y entonces empieza Siria, es vecino de Israel y la capital de Siria se llama Damasco. Entonces la influencia farisea en parte llegaba por mucho hasta Damasco y hasta ahí se acababa. Pero Filipenses dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Pablo se dice fariseo. Bueno, ahora aquí viene lo que hay que analizar y entender, aunque no nos guste. Expertos en el judaísmo del primer siglo, tanto rabinos, judíos como historiadores, los dos, como Antonio Piñero, inclusive en este libro, que se los recomiendo, no les va a gustar lo que aquí se dice, pero es bueno leerlo, amados, porque es bueno despertar de muchas cosas. El caso es este, que tanto historiadores seculares como Piñero, pero también judíos, rabinos importantes del judaísmo actual, concuerdan en que en el judaísmo del primer siglo existían ciertas reglas fariseas para escribir enseñanzas de Torá. Y Pablo no escribe sus cartas con rasgos fariseos. Pablo no escribe sus enseñanzas de Torá en las cartas con rasgos fariseos, amados. Los fariseos hasta hoy en día son una escuela. Los fariseos son una escuela. El judaísmo actual es el judaísmo fariseo. Y como ustedes saben, tienen escuelas de Torá. Tienen yeshivot o yeshiva o escuelas de Torá. Cuando alguien se mete a estudiar a una escuela de Torá farisea, va a tener las mismas enseñanzas y va a tener la misma forma de enseñar. Si tú escuchas a un rabino de México, que vive en México me refiero, y a un rabino que vive en España o en Nueva York, te darás cuenta que tienen la misma manera de enseñar, porque es la misma escuela. Enseñan lo mismo, enseñan de la misma forma, hablan como un poquito cantado, tienen un toque muy peculiar porque son fariseos. Ellos enseñan de la misma forma. Es el judaísmo actual. Entonces, en el primer siglo no era la excepción. El fariseísmo tenía una escuela de pensamiento y escuelas fariseas. Entonces, cualquiera que se diga rabino fariseo del primer siglo necesita tener rastros de enseñanza que no vemos en Pablo. Existen fariseos del primer siglo que escribieron tratados o más bien cosas que después fueron plasmadas en la Mishnah, después convertido en Talmud. Mishnah y los comentarios se llaman Gemara y los dos juntos forman el Talmud. El caso es que Mishnah es antes que el Talmud, por llamarlo así. Y Mishnah, el libro de la Mishnah, trae enseñanzas de los rabinos del primer siglo, y la forma en la cual enseñaba un rabino del primer siglo no es semejante a la forma en la cual Pablo enseña a sus discípulos. Y aunque esto es fuerte aprenderlo, amados,
pues no nos queda otra. Para mí lo fácil sería mentirte y que sigamos todos así como que creyendo lo que nos conviene y lo que no nos haga sentir mal y así seguir adelante. Pero eso no es la voluntad del Eterno, amados. Entonces, Pablo no muestra la escuela farisea en sus interpretaciones de la Torah. Pablo no muestra la escuela farisea en sus interpretaciones de la Torah, amados. De hecho, una de las acusaciones que se le hace a Pablo para hacer esto es que él usaba, hay testimonio de eso, repito, hay cosas que no se ven a simple vista, pero que estudiándolo a fondo se pueden entender, que Pablo para enseñar no usa la versión hebrea a sus discípulos. Pablo está enseñando con la versión Septuaginta o una versión semejante en griego. Es decir, los pasajes que cita Pablo en sus cartas no vienen de la traducción hebrea, vienen de una traducción griega. Es decir, Pablo se apoyaba para enseñar de una traducción griega, no de una traducción hebrea. Y esto, por supuesto, nunca lo haría un fariseo. Entonces, se deduce entonces que cuando se refirió al fariseísmo, se refería a la tendencia de pensamiento en lugar de ser partidario de los demás grupos como los saduceos o los esenios. Es decir, que Pablo está diciendo que tiene, simpatía por el fariseísmo, pero que no fue realmente un fariseo. Que Pablo no fue realmente un fariseo. Da nuevas interpretaciones a pasajes de la Torá, muchas veces que no existían en el judaísmo de su época. Pablo entiende la Torá de una forma que no lo entendían los fariseos, es decir, los fariseos no enseñaban como él, ni daban la interpretación de la Torá que él daba. Es decir, él se deslinda, por ende, como de una escuela farisea. Era partidario fariseo, es decir, creía cosas que los fariseos creían, pero no era realmente un fariseo. Sus creencias eran fariseas, pero su forma de enseñar distinta. Pablo pudo haber utilizado el término fariseo como defensor de las ideas fariseas más que como experto de razonamientos rabínicos. Es decir, amados, y esto aquí entra lo triste, amados, que tomando en cuenta la historia, la forma en que Pablo escribía y todo eso, podemos deducir que aquel pasaje de Hechos 22:3, donde dice supuestamente, porque Pablo no lo escribió, fue otro autor, donde Lucas a través de Hechos dice que Pablo era discípulo de Gamaliel, llegamos a la triste conclusión, amados, que no es verdad. Que no es verdad, que Pablo no era un rabino fariseo del primer siglo. Yo sé que suena fuerte, amados, y yo no lo digo con gozo, de hecho son cosas que nos caen como baño de agua fría, pero podemos seguir engañándonos si queremos, y así vamos a seguir toda la vida estando en lo cómodo, en lo que no nos golpea nuestras propias creencias. Pero bendito sea el Eterno, amados, que si queremos despertar a otra realidad, también lo podemos hacer. Y esto, repito, amados, no es por gusto decirlo, sino porque se tiene que hacer. Pablo seguramente, y es lo más seguro, según los historiadores y los rabinos que han estudiado las cartas de Pablo, Pablo nunca fue discípulo de Gamaliel, porque no muestra esa escuela, no muestra la forma de enseñanza típica de ese tiempo y cosas semejantes. Es decir, aunque se le diga Rab Shaul y todo eso, está bien como una forma de respeto a Pablo, pero él no fue oficialmente ni jefe del Sanedrín, o más bien ni parte del Sanedrín, ni estuvo a los pies de Gamaliel, ni cosas semejantes, amados. Eso también es una invención del libro de Lucas. Eso fue una invención del autor de Hechos. Como ya vimos, inventaron cosas solamente para dar realce a la figura de Pablo, pero que realmente, amados, nunca sucedieron y que tristemente se han creído hasta ahora. Repito, este libro que tengo en mis manos, nunca digo nombres ni pongan el nombre del autor. Este libro que no es cristiano, es mesiánico, por llamarlo así, se está basando en Hechos 22:3, diciendo que Pablo fue alumno de Gamaliel. Y por eso todo el libro ya está mal. ¿Por qué? Porque eso es una triste invención de los autores posteriores. Pablo nunca dijo en sus cartas que era discípulo de Gamaliel. Es decir, Pablo no mintió. Pablo nunca se nombró discípulo de Gamaliel. Eso lo hace Hechos, pero no Pablo. Pablo nunca se nombra rabino, ni discípulo de Gamaliel, ni nada. Se nombra conocedor de la Torá, celoso de ella, que puede ser, pero algo distinto
es ser un alumno de Gamaliel y por ende un rabino fariseo del primer siglo que no fue Pablo, amados. Y lo digo literalmente. Pablo no fue un rabino fariseo que estudió a los pies de Gamaliel del primer siglo. Lamentablemente, esta es la realidad y hay evidencias de sobra para demostrarlo, amados. Además de todo esto, existen pasajes que contradicen entre sí las versiones sobre Pablo. Hay pasajes que contradicen entre sí las versiones de Pablo. Vamos rápidamente a Gálatas, una carta que sí escribió Pablo en el año 54, 58, Gálatas, capítulo 1, verso 17. Vamos para allá, amados. Yo sé que no te está gustando el tema, te soy sincero, a mí tampoco, pero es la realidad. ¿Qué más que a mí me gustaría decir? Pablo sí fue un gran rabino, estuvo a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría decir eso, pero hay pocas evidencias. Este libro, repito, sin decir nombres, que tengo acá en mis manos desde hace 8 años, dice todo eso, todo lo que tal vez quisiéramos escuchar. Dice que fue un rabino del primer siglo, que estudió a los pies de Gamaliel, que creció en Jerusalén, que fue del Sanedrín, etcétera. Y eso nos gusta escucharlo, amados. Pero tristemente, pues no es la verdad de todas las cosas. Gálatas capítulo 1, verso 17, vamos para allá, amados, desde el verso 15, una carta que sí escribió Pablo, repito, dentro de las 7 que se entienden como realmente de su autoría, sí viene esta que es Gálatas capítulo 1, verso 15 en adelante, escrita mucho tiempo antes que el libro de Hechos. Dice así: pero cuando el Eterno, espero que lo tengan, o si no, escúchenlo, Gálatas 1:15 dice: pero cuando el Eterno, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, a Kefa, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante del Eterno que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias, congregaciones de Judea, es decir, Israel, Jerusalén, en las iglesias de Judea, que eran en el Mesías, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir. Aquí hay un punto bien interesante que, si ya lo notaron, ahorita lo explicamos. Hechos 26:4 dice lo siguiente. Ahorita vamos a explicar este pasaje. Hechos 26:4, repito, Hechos, un libro que se dedica a exaltar la imagen de Pablo, tristemente, pues trayendo cosas que no eran históricas. Dice así, Hechos 26:4 dice: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Hechos 26:4, escuchen la cita para que vean que está. Hechos 26:4 dice: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y aquí empieza algo grave, amados. Bueno, dice Hechos 26:4, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Esto es Hechos, un libro hecho mucho tiempo después por un discípulo de Pablo, precisamente, y que, como todo alumno, quiso mostrar una imagen muy buena de su maestro. Y dice que todos los judíos conocen mi vida. Dice Gálatas 1:22, pero todavía no era conocido en persona en las congregaciones de Judea que eran en el Mesías. Solo escuchaban decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Qué significa esto? Que según Hechos, Pablo era conocido porque era pues discípulo de Gamaliel, que todo el mundo conocía, y él no tenía así como que 10,000 discípulos, es decir, eran selectos los discípulos de Gamaliel. Entonces, si conocían a Gamaliel, conocían a sus discípulos, y más siendo fariseos. Entonces,
si esto fuera verdad, que tristemente no lo es, lo de Hechos, que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que Pablo era el rabino conocido, como dice aquí Hechos, todos los judíos me conocen desde mi juventud, entonces ¿cómo se explica que él en Gálatas capítulo 1 dice, los hermanos en Judea, en Israel, no me conocían? Solamente oían decir que el que nos perseguía ahora está con nosotros. ¿Te das cuenta lo grave de esto? ¿Quién tiene la verdad? Gálatas, que fue escrito por puño y letra de Pablo mucho tiempo antes, o Hechos, escrito mucho tiempo después de su muerte por un discípulo de discípulos de Pablo. ¿Quién crees que tenga la realidad? Gálatas, por supuesto. Es decir, el pasaje más antiguo da a entender que Pablo no era conocido en Jerusalén totalmente. En el libro de Hechos, posiblemente el mismo autor que el de Lucas, se busca formar una imagen de Pablo con base en Jerusalén, es decir, se busca formar una imagen distinta de Pablo teológicamente, amados. Hechos, que era un discípulo de Pablo, quiere formar a través de sus historias una imagen de Pablo diferente a la que fue en realidad, teológica, como pasó con Yeshua, y entonces la forma con formación teológica, judía, rabínica, a los pies de Gamaliel, no de cualquier rabino, sino que de Rabán Gamaliel. Va a ser alumno de Gamaliel Pablo, aquel que nos predica, va a ser rabino fariseo, va a nacer en Tarso, pero dice Hechos, pero creció en Jerusalén. Hechos 22:3 dice, pero creció en Jerusalén. Y todo ese ambiente, es decir, quiere hacer entender que Pablo fue un judío de judíos estando en Jerusalén a los pies de Gamaliel y lógicamente convirtiéndose en un rabino fariseo del primer siglo y compañero del Sanedrín. Es decir, vemos en ese libro al Pablo, alumno de Gamaliel, formado fariseo, un rabino en su tiempo, conocedor de las leyes rabínicas, perseguidor de la congregación de Jerusalén y hasta con cartas del sumo Cohen y del Sanedrín. Es decir, una total eminencia. Pablo en ese aspecto, un hombre que tenía una autoridad impresionante en Jerusalén y en el judaísmo fariseo. Es decir, se pinta una imagen de Pablo con bastante autoridad rabínica dentro del seno principal judío Jerusalén, además de un estatus teológico muy alto. Mas, sin embargo, la carta de Gálatas, escrita por él mismo, por Pablo, mucho tiempo antes, no pinta al mismo Pablo. El capítulo 1 de Gálatas muestra una pequeña autobiografía de Pablo, donde se nos dice ese dato muy importante, amados. Pablo no era conocido totalmente en Jerusalén, pero aparte hay otro dato además de esto. Aparte de todo esto, dice Gálatas 1, capítulo 15 en adelante, que es como una autobiografía de Pablo, donde él mismo se describe en esa carta y dice lo siguiente, él mismo lo está haciendo, no cualquier persona, y dice, pero Gálatas 1, verso 15, para que me crean, dice, pero cuando el Eterno, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Verso 17 es muy importante, escucha esto. Verso 17 de capítulo 1 de Gálatas dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pablo, etcétera, etcétera, y lo que leímos hace un momento. El verso 17 es interesante porque dice, después de subir hacia acá, hacia buscar a los apóstoles, entonces regresé otra vez a Damasco. Los expertos deducen esto como una alusión a su verdadero lugar de residencia, Damasco y no Jerusalén. Es decir, posiblemente cuando él abandona Tarso de Cilicia, él nace en Tarso de Cilicia, residió en Damasco, no en Jerusalén. Residió en Damasco, Siria, no en Jerusalén. Seguramente, haciendo esos análisis los expertos, él perteneció a una comunidad judía con tendencia farisea y posiblemente ahí inició la persecución a los disidentes de esas comunidades, a los disidentes judíos. Pero todo pasó siempre en Damasco. Aunque es posible que él viajara a otros lugares cercanos, su formación, su desarrollo y su conocimiento de las Escrituras no se dieron en Jerusalén a los pies de Gamaliel, como dice Hechos, sino como Gálatas recalca, se dio en Damasco
Siria en una comunidad judía de ese tiempo, amados. Es decir, amados, así se explican las siguientes cosas, que Pablo estuvo en Damasco, no en Jerusalén, como dice Hechos. Así se explica lo siguiente, entendiendo que Pablo realmente creció en Damasco y no en Jerusalén, se entiende lo siguiente. No estuvo como autoridad aprobando la muerte de Esteban, porque dice Hechos que él hasta aprobó la muerte de Esteban, y eso no pasó, posiblemente también es, pues sí, una historia, pues no sé, formada por Lucas para dar autoridad a Pablo, a su imagen. Número 2, no estudió a los pies de Gamaliel. No es un rabino fariseo del primer siglo. No es, se puede entender como rabino porque no existía como hoy en día ese título, pero a fin de cuentas no fue discípulo de Gamaliel, no estudió a los pies de Gamaliel. No era erudito en el judaísmo fariseo. No era un erudito en el judaísmo fariseo ni en su metodología de enseñanza y aplicación rabínica. Es decir, no sigue la forma tradicional de enseñanza rabínica farisea del primer siglo. No dan ese testimonio las cartas, no lo digo yo. Y lo dicen no solamente los historiadores, sino los rabinos expertos en la materia que han estudiado las cartas de Pablo. Por causa de esto, no lo conocían las comunidades de Judea, ya que él residía en Damasco, capital de Siria. Por eso así se entiende Gálatas 1, a diferencia de Hechos, que dice que todo el mundo lo conocía. No. Gálatas dice, escrita por él mismo, mucho tiempo antes, que no lo conocían las comunidades de Israel, de Judea, ya que él residía en Damasco, capital de Siria. Hasta acá estuvo fuerte, ¿verdad, amados? No nos gustó escuchar esto, yo lo sé. A mí tampoco me gustó aprenderlo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparnos los ojos y decir, no, este hombre está mintiendo, estos libros mienten, todo el mundo miente, yo creo a lo que me han enseñado desde niño. Sería muy malo. Según Corintios 5:16, posiblemente Pablo conoció a Yeshua, ya que Primera de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido al Mesías según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Es decir, posiblemente Pablo sí conoció al Mesías en vida, pero no fue discípulo de él, sino que como muchos judíos pensaban que era un falso pretendiente mesiánico. Pero se deduce por 1 Corintios 5:16 que Pablo posiblemente sí conoció a Yeshua aún con vida. Se deduce entonces que varios pasajes de Hechos son ficticios, al igual que varios pasajes de los evangelios, amados. Y repito, lo grave de esto es que la persona, muchas veces, repito el ejemplo, este libro y miles que hay de libros, están basados en en Hechos, escrito por Lucas. Están basados en esto. Y por ende, las conclusiones que saquen leyendo Hechos sobre Pablo van a ser, tristemente, amados, poco históricas y muchas veces ficticias, como ya atestiguan miles de rabinos en todo el mundo, basados en todo esto, no en difamaciones. Entonces, por eso, amados, otro punto importante, la ciudadanía romana también queda en entredicho, porque se cree que Pablo tenía ciudadanía romana, según Hechos otra vez, pero la ciudadanía romana también queda en entredicho, ya que por la poca fidelidad histórica del relato de Lucas, y también porque él sufrió bastantes cárceles, azotes y demás cosas, es posible que él no fuera ciudadano romano, ya que los ciudadanos romanos no vivían todo eso. Era muy difícil apresar a un ciudadano romano, etcétera, etcétera. Es decir, tenían bastantes derechos dentro del imperio romano, y por eso se deduce, inclusive él era de clase baja, como ya vimos. Pablo era de clase media baja, no era rico, y para adquirir la ciudadanía romana se tenía que pagar bastante dinero, no era fácil. Y entonces, por ende, pues no se cree que haya tenido la ciudadanía romana. Es muy probable que no, queda también en un signo de interrogación, no se puede confirmar ni tampoco negar, pero es posible que tampoco haya tenido la ciudadanía romana, aunque era libre, era un ciudadano libre. Pero Pablo entonces deja este legado. Pablo muere muy posiblemente en el año 64 durante la persecución de Nerón en Roma. Pablo muere muy posiblemente en el año 64 durante la persecución de Nerón en Roma. Baruch Hashem,
Bendito sea el Eterno, amados. Que el Eterno nos bendiga, que abra el corazón, el entendimiento, amados, la humildad para aprender y que de esta manera podamos entender quién fue realmente Pablo de Tarso. En el próximo tema veremos la teología de Pablo, cuáles fueron las verdaderas enseñanzas de Pablo de Tarso. Hasta acá entonces, amados, el tema de esta mañana. Un tema que, repito, estoy totalmente seguro que no nos gustó escuchar, que ha sido fuerte. Hay quienes ya habían escuchado sobre el tema, y que han investigado sobre este mismo tema